Hola, hola compañeros, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hablar acerca de las tablas. Solo vamos a ir finalizando un poquito unos cuantos elementos en respecto a la tabla. Vamos a ir continuando con algunos videitos de más que puedan corroborar el proceso de aprendizaje en Word. Por lo tanto, las tablas permiten, como ya saben, ya lo hemos trabajado en otro video. Entonces ya podemos insertar a partir de la misma opción que nos da o donde dice insertar tabla, donde pues nos da la cantidad de columnas que quisiéramos y la cantidad de filas. Sí, en este caso pues yo voy a agregar 4 columnas y 6 filas. Le doy a aceptar y listo. En este caso pues ya tenemos un montón de opciones que podríamos darle a la variedad de tabla nada más. Por ejemplo, no vamos a tocar todavía estas partes opciones de estilo de tabla, lo cual se podría, pero para no complicarnos tanto, vamos a trabajar en los diseños, en los estilos que podemos encontrar. Entonces, en la parte de acá podemos encontrar diferentes estilos, diferentes características de la tabla y podemos darle cualquier diseño que nosotros consideremos, ¿ya? Entonces, es importante ir conociendo estos para poder trabajar, por ejemplo, algún trabajo de investigación, alguna clasificación. Después tenemos el sombreado que pues permite pintar cada uno de los cuadros. Sí, si nos damos cuenta aquí podemos pintar cada uno de los cuadros. Entonces ya cada quien debe ser capaz de crear y elaborar sus propias tablas sin ningún inconveniente. Después de esto, bueno, esto ya lo habíamos hablado en temas anteriores, por eso lo estoy llevando demasiado rápido. Y pues también tenemos los estilos de borde, que es lo que permite modificar cada uno de estos. Pero en presentación, porque a la hora de insertar una tabla se nos abre una pestaña emergente, que es diseño. Pero nos faltó hablar acerca de la otra pestaña emergente, que es presentación. En el caso de presentación tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente del grupo dibujar, donde tenemos la opción de borrador. Si uno le da en borrador, podemos ir quitando cada uno de las líneas que vamos agregando, ¿sí? Por ejemplo, este es mi borrador, yo le doy clic a alguna línea y se va a ir borrando, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con diferentes formas. Por ejemplo, también tenemos dibujar tabla, por ejemplo, para volverlos a agregar acá, en el caso de que las hayamos eliminado. Por ejemplo, acá, podemos agregar acá. Podemos agregar podemos agregar una línea por acá, podemos agregar una línea diagonal también, ¿ya? Entonces, la opción de dibujar tabla, pues nos permite crear líneas que ayuden a trabajar, a desarrollar esto. Bien, en este caso, también tenemos, bueno, en el caso de eliminar, pues ya es eliminar celdas, eliminar columnas, aunque eso los podemos hacer con simplemente borrar nada más, ¿sí? Aquí ya simplemente le damos borrar y pues le damos aceptar. Tenemos otra opción, si por ejemplo aquí dice insertar arriba, si yo tengo el punto de inserción acá en la última fila, si yo le doy insertar arriba, obviamente me lo va a insertar en la parte de arriba. Si yo le doy, por ejemplo, abajo de nombre o arriba de nombre, le doy insertar arriba, también me crea uno por encima, ¿ya? Ahora la opción de insertar abajo, pues valga la redundancia, es insertar abajo y así. Tenemos la de insertar a la izquierda, que nos permite crear uno nuevo, un conjunto, o puede ser por cada fila. Por ejemplo, yo pongo el punto de inserción acá, le doy insertar a la izquierda y me va a insertar uno por uno. Pero, por ejemplo, yo selecciono todo esto, 1, 2, 3, 4. Cuando yo inserte a la izquierda me va a crear otros 4. ¿Ya? Lo mismo pasa con el de la derecha. Puedo insertar a la derecha. Puedo insertar también aquí donde apellidos. Por ejemplo, se me olvidó agregar comida favorita. Lo doy a insertar a la derecha. Ahora sí ya puedo agregarlo. Comida favorita. ¿Ya? Tenemos la opción de combinar celdas. Es decir, podemos seleccionar. Estos son celdas diferentes. Estos son una celda. Esta es otra celda. Esta es otra celda. Cada uno de los cuadros son celdas. Eso sí, ténganlo claro. Cada uno de estos cuadros es una celda. Cuando nos referimos a un conjunto de celdas, lo llamamos rango, ¿sí?
Entonces, ya sabemos, las columnas son el conjunto de celdas para abajo. Pero los que van hacia la derecha los llamamos filas. Y estos nos permiten identificar diferentes técnicas, por ejemplo, las fórmulas, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Después tenemos la celda, que sería la unidad nada más, sería uno cada uno, pero también tenemos los rangos, que sería el conjunto de celdas, no importa. Tendría que ser más de 2 para que sea un rango. Por ejemplo, yo selecciono estos dos, ya esto es un rango. Bien, después, entonces, por ejemplo, yo selecciono esta fila, y le doy en combinar celda. Y lo que me permite es que ya me une todas las celdas en uno solo. Entonces ya es más fácil, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en las otras partes, la misma situación. Yo puedo seguir uniendo celdas o combinando celdas y me da las mismas opciones. También tenemos la opción de dividir celda, que lo que me permite es separarlos, ¿sí? Lo que me permite es separar una celda más que todo, ¿ya? Existen muchas otras celdas que podemos dividir. Por ejemplo, esta de acá, la celda grande, esta celda grande que acá, podemos dividirla. También nos indica en cuántos queremos dividirla. Por ejemplo, yo quiero dividir esta en unas 5 columnas. Y si se dan cuenta, me lo va a dividir en 5. 1, 2, 3, 4 y 5 con este, ¿ya? Si se dan cuenta, así funciona la división de celda. Dividir tabla sería separar nuestra tabla en su totalidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya tengo 2 tablas, no solo es una. Tenemos la otra opción, que sería autoajustar. Esto es cuando, por ejemplo, yo escribo bastante en algunos, en otros muy poco. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, yo acá solo escribo un poquito, acá escribo un poquito y acá escribo bastante. Inclusive a veces que ni me da espacio. Entonces, a veces eso es lo que suele pasar. Entonces, en este caso, pues ya le damos ajustar. Aquí hay diferentes tipos de ajuste. Ajustar al contenido, que es dependiendo del tipo de texto que estamos agregando, es lo que se va a ajustar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estas opciones, pues tenemos diferentes. Digamos, esta de acá, le voy a dar en ajustar. Lo vamos a dar en ajustar. Seleccionamos toda la tabla, le damos autoajustar, ajustar al contenido. Y pues lo reduce de acuerdo a la cantidad de contenido que hemos hecho. Entonces ya la tabla se arrima más a la izquierda. Pero también tenemos la otra opción, que sería ajustar. Se llama ajustar al contenido porque es acoplar la tabla al contenido. Pero también tenemos ajustar a la ventana, que es a todo el marco de nuestra hoja. Y por último sería el ancho de la columna fija, pero eso usualmente se utilizan en casos especiales. Bien, también tenemos en la otra opción, que es el tamaño de alguna celda. Por ejemplo, esta celda de acá yo quisiera aumentarla un cachito más. Entonces le doy en aumentar la altura. Puede ser también el ancho, ¿sí? Entonces esas son opciones que podemos encontrar. También tenemos opciones de donde podemos agregar nuestro texto. Por ejemplo, yo escribo acá María, es la palabra más usada. Y aquí entonces ya puedo calcular en qué dirección la quiero poner, ¿sí? Entonces aquí se ven diferentes opciones. La verdad es que aquí hay mucho que trabajar, hay mucho que abordar. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos, yo quiero escribir de forma vertical. Por ejemplo, esta palabra de acá. Número, por ejemplo. Número de carnet. Después sería nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Si se dan cuenta, es mucho espacio lo que abarca. Aquí yo puedo continuar. Sería números de teléfono. Por ejemplo, estas opciones. Yo puedo bajar esta opción de acá, pero estos siempre van a mantenerse en horizontal. Pero yo quisiera tenerlos en vertical. Nos vamos a presentaciones. Dirección del texto, y aquí nos va a dar la opción hacia qué lado queremos. Por ejemplo, ya está en dirección hacia abajo, lo puedo hacer en dirección hacia arriba. Obviamente vamos a tener que arrimar un poquito más para que pueda alcanzar, o bajar también, ¿sí? Podemos ir bajando y aumentando para autoajustarlo ahí a nuestro gusto y antojo. Dirección del texto, abajo, arriba, en horizontal y vertical, ¿ya?
Entonces estas son opciones que podemos encontrar. Y también tenemos la opción de ordenar. Tenemos la opción de ordenar de acuerdo a nuestra tabla. Por ejemplo, yo aquí escribo un conjunto de palabras. Digamos, aquí escribo Juan. Aquí Rosalío. Aquí escribo Ana. Aquí escribo María. Aquí escribo Yamilet. Aquí escribo Amilcar. Y por último, Zoe. Para ordenar esto de forma alfabética, solo seleccionamos y le damos en ordenar. La misma situación y aquí nos lo va a ordenar de forma alfabética. La misma opción como se hace en Word. Y pues tenemos opciones de fórmula, pero lo vamos a ver en otro video.